Fomento, empresarios y sindicatos terminaron ayer sin acuerdo en lo que parecía que iba a ser una reunión clave para el futuro de la estiba. Lo que sí sabemos es lo que la Comisión no nos ha dejado hacer, y es de forma obligatoria, por ley, establecer una obligación a cualquier empresa a tener que realizar la contratación, porque entre otras cosas va en línea contraria a lo que la propia sentencia establece. Después de varias horas de negociación, la distancia entre las partes sigue siendo grande. El desencuentro supone que las espadas siguen en alto y que o los sindicatos ceden en su principal reivindicación o en conflicto estará nuevamente abocado a una nueva convocatoria de huelga. Don José Llorca Ortega es presidente de Puertos del Estado. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Supongo que a usted cuando oye la palabra convocatoria de huelga le tiemblan las piernas y todo el cuerpo, ¿no? Bueno, las convocatorias de huelga no son buenas para nadie, y lo mejor es que no hayan convocatorias de huelga por el bien no solamente de los puertos, sino de la economía del país en general, ¿no? Porque hasta ahora simplemente la amenaza de una huelga ya ha hecho que el tráfico de mercancías que pasa por los puertos de España haya mermado de forma considerable. Bueno, sí, cuando hay una amenaza de huelga, las navieras que se mueven en el mundo global, pues lo que no quieren son riesgos y lo que hacen es reprogramar sus rutas justamente para evitar esos riesgos. E incluso los costes del flete, es decir, los costes de los contenedores, justamente para evaluar ese riesgo, también tienen aumentos, y eso es lo que ha pasado en España. Por tanto, evidentemente, todo anuncio de huelga, no digo que sea exactamente una huelga, pero tiene efectos muy parecidos a una huelga. ¿Y ese negocio que se pierde se vuelve a recuperar, o ya una vez que se desvían los barcos a otros puertos de Europa o del norte de África es muy difícil que vuelvan a España? La experiencia que tenemos en huelgas en muchos países en el sector de la estiba, y nuestra propia experiencia aquí en España, en muchos años en que se han producido conflictos generalmente asociados a cambios legales, pues hemos visto que hay pérdida de tráficos y en algunos casos se pierden de forma definitiva. Eso es particularmente importante en los denominados tráficos de tránsito, es decir, aquellos que son independientes de la economía de nuestro país, es decir, que no son ni de importación ni de exportación, sino que están dentro de la estrategia global de las navieras, es decir, ponen en un barco, en un puerto, un contenedor justamente para que otro barco lo recoja. Eso es lo que llamamos tránsito. Esos tráficos son muy, muy volátiles, y por tanto es lo mismo que es independiente que lo hagan Algeciras, que hagan esas operaciones en Tangermet, en Port Said, en Gioia Tauro o en cualquier otro lugar del mundo dentro de la ruta marítima. Por tanto, ese tipo de tráfico es especialmente volátil y se mueve en un contexto de altísima competitividad en el ámbito internacional. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí, don José? ¿Cómo, perdón? ¿Que cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿En qué sentido me dices? Al conflicto de los estibadores, a no haber resuelto esto mucho antes. El régimen de la estiba de España viene de muchos años, desde la época de Franco, ¿no? En el que se crea la OTP y poco a poco ha ido evolucionando, primero siendo un sector público puro y luego evolucionando hacia sectores mixtos y finalmente hasta un sector privado. Eso ha hecho, digamos, esa exclusividad por ley, lo que ha hecho es que, digamos, los marcos negociadores entre sindicatos y empresas hayan sido muy difíciles durante muchos años. Estamos en un sector de la economía histórico y es el único que mantiene unas condiciones especiales de exclusividad. Y estas cosas no son fáciles cuando tienen una tradición histórica detrás de muchos años de prácticas usuales y, por tanto, de una estructura de poder en los puertos perfectamente definida y muy sólida por parte de los sindicatos. Pero la reforma de la estiba se podía haber hecho antes, cuando el gobierno tenía mayoría absoluta. Pues verá, no, y se dice no, se lo voy a contar, ¿no? Nosotros nos encontramos el gobierno socialista en una carta de emplazamiento. El gobierno socialista no había hecho absolutamente nada al respecto. Nos lo encontramos a finales del año 11, cuando llegó el Partido Popular al gobierno, y desde ese momento lo que hicimos fue, en primer lugar, defender lo que había aprobado el legislativo español, ¿no? Y nos pusimos en contacto con sindicatos y empresarios justamente para defender el modelo, en la convicción de que ese modelo respondía a los ámbitos de legalidad de la Unión Europea. Los sindicatos consideraron, nosotros incluso como teníamos dudas serias de que eso fuera así, solicitamos a los sindicatos de que pudiéramos pactar una reforma legislativa previa a la sentencia, y los sindicatos dijeron
dijeron que no, que confiaban que el tribunal avalara el modelo español, y así llegó, vamos a decir, la primera sentencia, ¿no? Desde ese primer momento el gobierno se puso a trabajar, y ya las sentencias de diciembre del 14, en febrero del 15 había un borrador para trabajar con los sindicatos y empresarios, y en eso estuvimos con propuestas sindicales, con propuestas empresariales, y llevándolas a la Unión Europea para ver si el criterio de la Unión sobre el cumplimiento de la sentencia nos lo avalaba. Eso, que no es fácil, justamente como he dicho, en el sector, llegó la disolución de las cámaras con las elecciones del año 15. Y luego ya no le voy a contar, es decir, incapacidad legislativa del gobierno. Por tanto, se está trabajando desde el principio y muy en contacto con los sectores sociales. Se lo digo, le hacía esa pregunta porque el otro día escuchaba unas declaraciones del presidente del Grupo Boluda, don Vicente Boluda, que decía que el responsable de todo es usted porque ha tapado este asunto durante 4 años y ahora lo quieren arreglar todo en 6 días. Bueno, yo al señor Boluda, que le tengo mucho cariño y sabe que tenemos a veces muchas diferencias en sectores claves para la economía del país y de los puertos, como son el tema del remolque, pues entiendo que un señor que lo que quiere es liberalizar los sectores, como soy yo, pues incluso algunos elementos económicos puede ser que no les guste, ¿no? Yo entro que eso va con el sueldo, creo que es la dinámica política. Sabe perfectamente el señor Boluda que hemos estado trabajando desde el principio justamente en un sector para liberalizar un sector muy complicado como es el sector de la manipulación de mercancías, y por tanto yo entiendo, dentro de la dinámica en que nos movemos, pues que las declaraciones por intereses personales pues puedan ir en ese sentido. No me preocupa. También hablaba con el responsable de los sindicatos, con el señor Antolín Goya, y decía que se está haciendo una campaña de marketing contra los estibadores, una campaña muy burda y echando mucha mierda, me decía literalmente. Yo no creo que eso sea así. Cada uno está defendiendo, en el caso de los sindicatos, clarísimamente, pues digamos, el statu quo que mantienen desde hace muchísimos años, y yo lo comprendo. Yo creo que no está haciendo una campaña burda bajo ningún sentido. Lo que se está es explicando en la sociedad lo que significa un sector perfectamente contingentado, de difícil acceso, en el que, pues es un sector atípico dentro de la organización económica, y por eso la Unión Europea nos dice que incumplimos el Tratado de Funcionamiento de la Unión, específicamente el artículo 49, que es la de libertad de establecimiento, ¿no? Eso es de lo que se trata. No creo que nadie quiera demonizar a nadie, al contrario, yo creo que los estibadores siguen siendo necesarios en este país, han demostrado altísimas cotas de productividad, y de lo que se trata es simplemente que sea un mercado abierto al acceso de todos los trabajadores de este país, sin ningún elemento contingentado, ningún reservado para nadie en particular. Ya, para terminar, don José, a mí me da la sensación de que mientras hablamos de la reforma de la estiba, mientras hablamos de unos piden mantener los empleos, otros rebajar los salarios, otros prejubilaciones a los 50 años con el 70% del sueldo, hay otros que nos están pasando por delante. Se lo digo porque Maersk parece que está haciendo una reforma de la estiba bastante silenciosa. Esta naviera está construyendo una nueva terminal en Tánger Med y la está construyendo totalmente automática. En cuanto esto se empiece a automatizar, lo que estamos discutiendo tiene poco sentido, ¿no? El futuro de las terminales justamente es la automatización. En España tenemos ya 2 terminales no automatizadas del todo, pero sí semiautomatizadas. Tenemos la terminal de Hutchinson, de un grupo hongkonés, en Barcelona, que es la terminal Best, y tenemos también en la Argentina la terminal de TTIA, el antiguo Hanjin, de la naviera coreana que quebró y que ahora tenemos posibilidades de que la compre Hyundai. El futuro es la automatización, y justamente el sector de la estiba debe adaptarse a estas mejoras de productividad. Lo que no tiene ningún sentido es que las terminales se automaticen y sigamos empleando para hacer las operaciones el mismo número de personas. Justamente en un mundo global, en un mundo tremendamente competitivo, justamente la automatización lo que nos lleva es a mejoras altísimas de productividad, porque de lo que se trata es que los barcos estén el menor tiempo posible en los puertos, y eso se puede alcanzar con altísimas cotas de productividad o, como digo, por la vía de las mejoras tecnológicas. Y evidentemente Tánger Med es delante y se está haciendo una nueva terminal, justamente porque el estrecho es un punto muy clave en la estrategia logística del transporte marítimo internacional, y justamente por ahí nos vamos a mover todos. Don José Llorca Ortega, presidente de Puertos del Estado, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía. Ha sido un placer. A ustedes, gracias por interesarse por este tema. Gracias, muy buenos días.